Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta Semana Santa? ¿Qué? Ya me echabais de menos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Espero que hayáis descansado, hayáis estado bien en familia y hayáis salido poco, ¿eh? Bueno, pues empezamos tema nuevo, tema 11, derivadas, por fin, las famosas derivadas. Eso sí, hoy solo vamos a ver la introducción, la idea, el concepto. Más detalles tenéis en la página 163 y vamos a ver con el vídeo de hoy otros dos más en las que primero veremos qué es eso de la derivada, después una primera forma inicial de calcular derivadas y después el tercer vídeo, ese será el bueno, en el que veamos el cálculo habitual, frecuente, eficaz, práctico de derivadas con su tabla de fórmulas que tendremos que ir aprendiendo. Pero, ojo, que no pase como con los límites. Lo que vamos a explicar hoy no es la forma habitual de hacer derivadas, simplemente es la idea y el origen del significado de la derivada. Así que, como el título del vídeo indica, lo que vamos a ver inicialmente son las tasas de variación. ¿Qué son las tasas de variación? Pues tenemos dos. La tasa de variación media, cuyas iniciales, veis, forman las siglas TVM, tasa de variación media, y que en realidad sirven para, pues lo que su nombre indica, tasar algo significa tasar el valor de una casa, medir, ponerle número, cuantificar algo. Variación, pues lo que varíe una función. Media, pues de un punto a otro hacer un promedio, hacer un cálculo matemático para saber cuánto valor corresponde a la media entre otros dos. Así que cuando queremos hacer la variación media me van a dar un intervalo AB, y yo tendré que hacer la media. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Si yo tengo la función x cuadrado más 2x, veis que es una función que inicialmente decrece y a partir de menos 1 crece, que bueno, la situación que estamos viviendo ahora sería muy propicia para interpretar esto con más claridad. Imaginar que esto pues, es una función que de alguna manera reflejara pues, los enfermos que están apareciendo con el coronavirus. Entonces vemos que empiezan a subir y a subir y cada vez hay más y queremos medir cuántos enfermos hay de un día para otro y si evolucionan o crecen con más rapidez, con menos rapidez, la velocidad con que crecen esos enfermos. Pues para eso sirven estas tasas, para medir cómo varía esta función. Entonces aquí he puesto una serie de valores, los positivos, 1, 2, 3, 4, veis que para el valor de x1, 1 más 2 pues sale 3, para el 2 sale 8, para el 3 sale 15, pues si estos fueran los días y estos fueran los enfermos, veríamos que el primer día hay 3, el segundo hay 8, el tercero hay 15, luego están aumentando cada vez más rápidamente, por lo tanto esta función está creciendo cada vez más rápido, pues podemos tasarlo, podemos medirlo. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer la tasa de variación media en el intervalo 1,5, pues solamente tengo que aplicar una fórmula. En el fondo es una fórmula matemática que lo que pretende es calcular la diferencia que hay entre el extremo 5 y el extremo 1. Entonces, si os fijáis, en el 5 los enfermos eran 35 porque está aquí, el 5 me daba este valor, en el 1 pues teníamos 3, así que desde 3 a 35 queremos ver cuántos enfermos ha habido de más. Pues es una simple resta, por eso esta fórmula dice f de 5 menos f de 1, para que averigües cuánto ha variado la variable y. Pues f de 5 es 35, bueno, el 5 no lo habíamos puesto aquí, pero lo ponemos para que lo veamos. 5, 35, 25 y 10, 35, pues aquí se pone 35, aquí se ponen 3 y efectivamente ha habido una variación desde el momento 1, desde el día 1 hasta el día 5, de 32 enfermos más. Pero claro, quiero hacer una media. ¿En cuántos días estoy valorando esto? Pues desde el día 1 hasta el día 5. ¿Cuántos días van a ir ahí? B menos A, pues 5 menos 1, pues claro, si mido desde el día 1 al día 5, estoy calculando cuántos enfermos ha habido en 4 días de margen. Pues 32 entre 4
producen una media de 8 enfermos por día. Luego, la velocidad con que ha crecido esta función desde el día 1 al día 5 es de 8 enfermos por día. ¿Quiere decir que cada día hubo 8 más? No, aquí hubo 5 más, aquí 7, aquí 9, la media. Por eso esto es la tasa de variación media, de media. Ahora bien, si nosotros lo que hubiéramos querido es saber cuántos enfermos hay, o no cuántos, perdón, porque eso ya lo vemos sustituyendo aquí, sino con qué velocidad crecían los enfermos el primer día, el segundo, el tercero, eso que ahora tanto les preocupa a los médicos y a los matemáticos, saber en qué momento la enfermedad va a ir creciendo más rápido y cuándo empieza a decrecer más lento, pues eso precisamente tiene que ver con la tasa de variación instantánea. Queremos saber el instante en el que la función crece más rápido, crece menos rápido. Bueno, pues queremos ahora convertir un intervalo AB en un instante. Tasa de variación instantánea, TVI, en el instante A. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a elegir un intervalo. Imaginar que yo vuelvo a pensar en el intervalo que va de 1 a 5 y quiero a este tamaño 4, lo voy a llamar, por ponerle una letra, H, y yo digo, quiero que este tamaño H, voy a poner en rojo, pues haga que este intervalo, que tiene tamaño 4, se convierta en un instante. Para que se convierta en un instante tendré que ir haciéndolo más pequeño, más pequeño, más pequeño, es decir, reducir el tamaño para que esta H, pues si valiera 0, si H en vez de ser 4 fuera 0, es decir, esto sería un intervalo de tamaño 0 y por lo tanto sería un instante. ¿Cómo consigo yo que el intervalo que empieza en A pasan H días y se convierte en A más H, esto en el fondo sea un instante? Pues supongo que os sonará este concepto límite cuando H tiende a 0. ¿Qué significa eso? Pues que si yo meto ahí el límite cuando H tiende a 0, quiere decir que le voy dando valores a H cada vez más cerca y más próximo a 0. Es decir, que este intervalo, si H tiende a 0, entonces se convertirá en el intervalo A más 0, o A más 0,000001. Entonces, claro, si pasa a ser un intervalo de tamaño o de extremos A más 0, en realidad será un instante. Así que si yo meto aquí este límite, consigo que una tasa de variación media se convierta en una tasa de variación instantánea. Es decir, que la fórmula de la tasa de variación instantánea será límite cuando H tiende a 0 de la tasa de variación media, es decir, f del extremo superior, f de A más H, menos f del extremo inferior, A, partido B menos A, el extremo superior, A más H, menos el extremo inferior, A. Claro, arriba no puedo hacer nada. Límite cuando H tiende a 0, vamos a poner bien ese H tiende a 0, de f de A más H menos f de A, pero abajo A más H menos A, pues podemos perfectamente simplificar las A's y nos quedará H. Bueno, pues esta fórmula, con ese límite incluido, es la fórmula de la tasa de variación instantánea en el instante A. Bueno, pues si yo ahora quiero calcular la tasa de variación instantánea, pues vamos a elegir el instante y así podremos comprobar la media en el instante 1. Tasa de variación instantánea en x igual a 1. ¿Cómo se hará eso? Bueno, pues hemos explicado que eso se hace con un límite cuando h tienda a 0 de f de ese instante más h, pues f de 1 más h, menos f de 1, partido por h. Claro, si yo acto seguido aquí la h la sustituyo por un 0, me va a quedar f de 1 menos f de 1, 0, entre 0, 0 partido 0, indeterminación, complicación. No, quiero calcular f de 1 más h.
Entonces, si os fijáis, aquí cada vez que he dicho f de 1 es 3, f de 2 es h, f de 3 es 15, f de 1 más h. ¿Y si ahí pongo 1 más h? ¿Cómo he ido calculando todas estas imágenes? Sustituyendo el 5 al cuadrado, 25, menos 2 por 5, 10, más 2 por 5, 10, 25 más 10, 35. Pues 1 más h, pues 1 más h al cuadrado más el doble de 1 más h. O lo que es lo mismo, 1 más h cuadrado más 2h más 2 y más 2h de nuevo. Y ya ordenadito, h cuadrado más 4h más 3. Bueno, pues eso es f de 1 más h. Así que me vengo aquí, límite cuando h tiende a 0, y donde pone f, digamos que esta es la parte un poquito más difícil del cálculo de la tasa de variación instantánea, caer en cómo se halla f de 1 más h, pues ya habéis visto. F de 1 más h consiste en sustituir 1 más h en la x, y entonces he elevado el 1 más h al cuadrado y luego lo he multiplicado por 2, he sumado y me ha dado esto. Lo pongo aquí. Y luego sí, menos f de 1. F de 1 le tengo al principio, pues menos 3 partido por h. Y alguno pensará, anda, qué suerte, qué casualidad, más 3 y menos 3 se va. Esto va a pasar siempre. Siempre que hacemos una tasa de variación instantánea, los términos independientes se anulan, se simplifican siempre. Porque así ahora puedo sacar factor común, límite cuando h tiende a 0, factor común de h más 4, partido h, y las h se van, y el límite ya no da indeterminación, y cuando h tiende a 0, esto da 4. Bien, ¿qué es este 4? Pues este 4 es la velocidad con que crece esta función en el instante 1. Así que, puestos a contextualizar, si estos fueran los enfermos y los días, el primer día los enfermos crecían a una velocidad de 4 por día. 4 enfermos por día, el primer día. Y por ejemplo el quinto día, para que veáis que esta enfermedad evoluciona, pues si yo quiero saber cuántos enfermos había el quinto día, tasa, voy a ponerlo aquí, porque si no, sí, aquí va. Variación instantánea en x igual a 5, pues esto sería límite cuando h, ya sabemos que la tasa de variación instantánea es un límite, cuando h tiende a 0, de f de 5 más h menos f de 5 partido por h. Es una simple cuenta arriba y luego un límite que se va a simplificar todo mucho. 5 más h era lo más difícil, vuelvo a poner aquí 5 más h y vuelvo a calcularlo, pues esto sería 5 más h al cuadrado más el doble de 5 más h, que ya siendo un poco rapidito, pues esto lo voy a ordenar del tirón, h cuadrado más el doble del primero por el segundo, pues el doble 10h más 25 y luego más esta suma que es más 10 y más 2h de nuevo. Bueno, pues si todo eso me lo traigo aquí, ya operado, h cuadrado más 10h y 2 pues son h cuadrado, 10h y 2 son 12h y 25 y 10, 35. Si ahora resto f de 5, volvéis a ver que f de 5 más h pues ha salido de aquí, f de 5 lo tengo ahí, pues veis que no era casualidad. Otra vez los términos independientes se simplifican, otra vez puedo ya sacar factor común sin problema, límite cuando h tiende a 0 de h y h más 12, partido h, otra vez puedo simplificar y ahora hago el límite tranquilamente. ¿Veis? Bueno, pues entonces, ¿cuál era el significado de la tasa de variación instantánea? Que es la velocidad con que crece esta función el día 1. El día 1 los enfermos eran del orden de 4 al día. Sin embargo, el día 5, mirad cómo ha crecido la enfermedad, ahora son 12 al día. Pero, ¿cuál es la media entre 4 y 12? Pues la media de si el primer día iban a 4 por día
y el quinto día 12, 16, la media es 8. Claro, la tasa de variación media de 1 a 5 es 8. Luego tenemos una tasa para calcular un promedio y una tasa para calcular la velocidad en un instante. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la derivada? Pues porque esta palabrita, tasa de variación instantánea de f de x en x igual a, que es verdaderamente el concepto más útil, saber lo rápido o lento que crece esta función en un punto concreto, lo vamos a llamar a partir de ahora derivada de f de x en x igual a. Es lo mismo. Así que, ¿qué es una derivada? Una derivada es una función matemática o es una expresión matemática que sirve para ver lo rápido o lento que crece una función en un instante. Así que cada vez que yo hago la derivada en el 1, pues sería lo mismo que si hiciera la tasa de variación instantánea en el 1. Es decir, esto en el fondo es la derivada en el 5. Esto que he calculado aquí es la derivada, que se expresa así, en el 1. Así que cada vez que hacemos una derivada estamos averiguando la tasa de variación instantánea de esa función en un punto. Y si hacemos una derivada en general, f' de x, pues estaremos calculando una expresión matemática que nos permite hallar la velocidad con que crece una función en cualquier instante que luego quisiéramos proponer. Luego, las derivadas son muy, muy útiles y más en situaciones como la que estamos viviendo. Bueno, pues ya sabéis lo que es la derivada. Venga, hasta ahora.